Buenas tardes, bienvenidos a la pantalla de RTS Medios. Actualizamos la información con este flash. Acaba de votar la legislatura santafesina a través de la Asamblea Legislativa los 3 pliegos para cubrir las vacantes que se van a producir este año 2026 en la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Lo habíamos adelantado, en la jornada de la víspera se había realizado la audiencia pública. En el día de hoy se debatió en el recinto de la Cámara de Diputados y este ha sido el resultado. Nos vamos en vivo con nuestro móvil allí al Palacio de las Leyes. Está nuestra compañera de tareas, Gabriela Albanesi, a quien saludamos. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Maxi? Bueno, muy buenas tardes. Para vos, para toda la audiencia, una jornada importantísima hoy en la legislatura provincial, una continuidad de lo que contábamos ayer, de esta discusión que se dio en torno, a las candidaturas para esta modernización de la Corte Suprema de Justicia, y terminó la votación, una votación de 70 legisladores entre diputados y senadores, con un promedio, si se quiere, de más de 50 votos positivos para las 3 candidaturas, y con una discusión que fue en torno a cuestiones formales sobre las vacantes, a partir de cuándo se empiezan a contabilizar esas vacantes, y la cuestión de paridad, que eso un poco lo comentábamos ayer. Sí, Gaby, no hubo unanimidad, ¿no? Maxi, vamos a dialogar. Sí. ¿No hubo unanimidad en la votación? No hubo unanimidad, no hubo unanimidad. Insisto con esto, 52, 55 y 56, si no me equivoco, los votos a favor, un bloque de 9 abstenciones y después un voto en contra también en uno de los casos. Después, si te parece, repasamos los números, Dale. Maxi, pero digo, de 70 legisladores, más de 50 aprobados, de votos positivos, es un apoyo muy importante el que terminan recibiendo los candidatos, que recordemos ayer hubo audiencia pública y entre los cuestionamientos no había objeciones personales, y eso se volvió a destacar hoy también aquí en la audiencia. Estamos con Diego Maciel, es uno de los candidatos votados, con los votos afirmativos ya sobre la mesa, en el tablero. Vamos a dialogar con él. Bueno, Diego, ¿cómo le va? ¿Cómo recibe esta noticia? Bueno, buenas tardes a todos. Primero, la verdad que bien, muy conforme, porque en definitiva los votos que tuvimos superan el 70% de la cantidad de votantes, pero a su vez las abstenciones que hubo o las diferencias que tuvimos no tienen nada que ver con las aptitudes personales de ninguno de los candidatos. O sea, fueron todas por cuestiones formales o que se entienden que no deberían corresponder en algunos casos. Así que muy conforme. Bueno, se hablaba un poco de los perfiles que pueden aportarle cada uno de ustedes a esta nueva Corte Suprema, qué es lo que se espera para la justicia. Digo, tu rol acá en la legislatura provincial ha sido secretario administrativo del Senado, con mucho vínculo con los distintos espacios políticos. ¿Cuál crees que va a ser el aporte y qué estás pensando para la Corte? Bueno, ante nada estamos pensando que tenemos que reforzar absolutamente el diálogo entre los 3 poderes y a su vez tener en cuenta que la justicia no escapa a la realidad de la provincia. Las 5 circunscripciones que tiene el Poder Judicial tienen realidades diferentes totalmente, no es lo mismo los problemas que hay en el centro, ni que hay en el norte, ni que hay en el sur. Yo creo que es indispensable recorrer, estar cerca, afrontar los problemas y buscar las soluciones para que los grandes problemas que tenemos hoy, que son la demora en los juicios y también la dificultad de acceso a la justicia, las podamos ir solucionando y buscando herramientas para que sea cada vez más efectiva y más rápida la justicia. Bueno, uno de los reclamos y que se escuchaba también ayer en las audiencias tenía que ver con la distribución territorial, esa mirada territorial de la justicia, pero además también se habló mucho y se hizo mucho hincapié en los tiempos de la justicia. ¿Cómo se puede bajar eso? Yo creo que tenemos que ir buscando todas las herramientas que hoy nos da la modernidad, seguir avanzando con los sistemas informáticos, tenemos que avanzar a terminar de armar lo que se denomina el expediente digital, y con eso ir acortando los tiempos. Está muy claro que hoy se hacen audiencias lejos, tenemos que ver cómo, con las herramientas que tiene hoy la modernidad, vamos acelerando los tiempos. Un poco ayer en la previa a tu exposición frente a los legisladores decías, bueno, en mi trabajo particular, como abogado particular, me tocó atravesar esas situaciones de demoras, de dificultades. A partir de ahí,
¿qué es lo primero que querés llevar para resolver? Yo creo que nosotros fuimos avanzando mucho, incluso con leyes que se han sancionado acá en la legislatura. Tenemos que ver de también reconfigurar todos los recursos humanos que tenemos en el interior. Se ha avanzado muchísimo en elevar las competencias. Por ejemplo, cuando traspasamos los juzgados de circuito a juzgados de fuero pleno, fue un avance importante porque eran juzgados que habían quedado por la cuantía, con muy pocas causas. Creo que hay que ir mirando zona por zona y caso por caso para poder ir ayornando las herramientas nuevas y ir, de esa manera poder ir acelerando los procesos. Te agradezco muchísimo el tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, hasta ahí lo escuchábamos entonces a Diego Maciel. Tenemos los números acá, si te parece, dale. Para pasar el limpio, Maxi. Sí, bien, a ver, para repasar. Diego Maciel, que recién lo teníamos acá, 52 a favor, entonces tuvo 5 en contra, 9 abstenciones. Alurralde es el que termina sacando mayor cantidad de votos positivos, porque ahí se suman también del bloque Somos Vida con 56, y Jorgelina Genginis termina sacando 51 votos a favor, así que son, insisto con esto, en el marco de una asamblea de 70 legisladores, son una cantidad de votos muy importante. Recordemos que la aprobación se daba con más de la mitad, o sea, con 36, con lo cual la diferencia es muy marcada. Gaby, ¿qué se volvió a...? Sí, ayer hablábamos y en esto coincidían creo que la mayoría de los integrantes de esta renovada Corte Suprema que vamos a tener a lo largo de este 2026, en la coincidencia de tener una justicia de puertas abiertas, de cercanía a la gente. Recién Maciel hablaba de una interacción con los 3 poderes del Estado. Me parece que hay una renovación más allá del sistema de modernidad del cual se está hablando para la justicia santafesina de cara al futuro. Me parece que comienza una nueva etapa como lo destacábamos, ¿no? Bueno, repasemos a ver la cantidad de años que hacen que están los actuales cortesanos allí en el máximo tribunal, digo, más allá de la edad que tienen y el límite que establece la Constitución Provincial y la Constitución Nacional y demás, digo, ¿cuánto tiempo hace que ocupan su cargo? Más de 30 en algunos casos, si pensamos en Roberto Falistoco, al quien llaman el decano de la Corte, son décadas. Y sí, obviamente cuando hay una renovación y hay un recambio, seguramente vienen proyectos nuevos, maneras nuevas de gobernar el Poder Judicial, porque además ese es el rol más importante que tiene la Corte, digo, es la última instancia en términos de revisión judicial, la última definición de los casos en términos técnicos, pero además es el que organiza y administra el Poder Judicial en su conjunto, hacia abajo. Pensemos en cómo se va ramificando en los juzgados. Bueno, todo eso lo tiene que definir la Corte y ahí se van a venir cambios. Un cambio central, por ejemplo, que lo hablamos bastante el año pasado, pero que se va a formalizar ahora, es la salida también ya para el mes de marzo de Eduardo Bordas, que fue el histórico secretario de la Corte, que manejaba además los recursos del Poder Judicial, los maneja todavía hasta el mes de marzo por lo menos que se jubila. Digo, ya ese cambio también implica una reorganización del poder interno de la Corte Suprema y hacia abajo, ¿no? Dentro de la pirámide del Poder Judicial. Bien. Con lo cual, sin duda que van a ser cambios muy, muy importantes. Clima de ¿Cómo satisfacción. sigue un poco esto ahora? Sí, claro, había clima de satisfacción, por supuesto, pero también hay mucha expectativa de cómo sigue este cronograma ahora, y lo que tiene que suceder ahora es que la legislatura acaba de plantear los votos, esto tiene que ser remitido a la Casa Gris. Puede ser un plazo de 2-3 semanas, más o menos lo que se espera, y después tiene que salir un decreto del Ejecutivo Provincial que luego lo vuelve a enviar a la Corte para que determine justamente el momento de la jura. ¿Qué se espera? Bueno, entre medio de esto y que se salde, por ejemplo, hay que ver qué pasa el 12 de marzo, que es el día de la apertura del año judicial, ahí tiene que hablar Gutiérrez. Bueno, en estas semanas que se transitan, se espera que haya alguna definición más. Escuchábamos en el recinto, por ejemplo, en esta discusión de si la renuncia verbal expresa es o no una renuncia formal, y decía, por ejemplo, el diputado José Corral, que el honor de la palabra de un juez de la Corte, que suelen hablar muy poco, es casi más importante que algo presentado por escrito. Bueno, fueron parte de los argumentos que se escucharon. Bien. Y que terminan avalando esta idea de que las vacantes están. De acuerdo, seguimos recolectando las repercusiones y nos estamos encontrando seguramente con todo el tema y el desarrollo del mismo a partir de las 19 en nuestra tercera edición de RTS Noticias. Te agradezco por el contacto, muy amable. No,
Gracias, Maxi. Chau. Gracias. El trabajo de nuestra compañera Gabriela Albanesi en la cobertura de lo que es la Asamblea Legislativa, que acaba de aprobar, reiteramos, los 3 pliegos que oportunamente había enviado el Poder Ejecutivo para la renovación que se va a dar este año en la Corte Suprema de Justicia. Continuamos nosotros con nuestra programación habitual. Buenas tardes.